Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. 8 de la mañana con 1 minuto, 8 con 1, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Rayos solares inundan nuestra mañana acá en Concón. Cierto, tenemos rayos solares. Dijeron que iba a estar totalmente más despejado el día de hoy. Se viene lluvia para el fin de semana, parece. Tenemos en la región metropolitana. Mira que tenemos los rayos solares maravillosos también en Viña del Mar. ¿Dónde nos está escuchando? ¿Está en Viña? ¿Está en Valparaíso? ¿Dónde está? Está en San Antonio, en el 102.5 FM. Y por supuesto a través de toda nuestra red de cable operadores en San Antonio, Algarrobo, Santo Domingo. También saludamos a quienes nos escuchan, nos ven y nos leen en San Felipe y en Los Andes, en Rinconada, en Calle Larga, en La Calera, en Quillota, en La Ligua, en Cabildo, en Papudo, en Zapallara, en Yayay, ¿cierto? ¿Dónde más? En Isla de Pascua, no, po. ¿Cómo grito de si en Isla de Pascua no nos escuchan? Pero sí nos ven en Isla de Pascua, ¿cierto? Bueno, estamos en todas partes acompañándola en este día miércoles 15 de abril. Imagen maravillosa y perfecta de la bahía de Valparaíso, ¿cierto? Qué lindo mi puerto principal. Bueno, yo sé que San Antonio es el principal, pero me gusta que Valparaíso. Ya, el segundo puerto principal. Ya. Valparaíso, si algún día va a ser bonito Valparaíso. Echémosle la culpa a Char. Que vuelva Castro. Que vuelva Castro. No el que está en Cuba. Oye, ¿vieron la carta que le escribió el nieto de Fidel Castro a Donald Trump? Le hizo llegar una carta por mano. Bueno, 15 de abril, ¿cierto? ¿Qué dice la historia? ¿Qué ha pasado un día 15 de abril? De acuerdo a la historia, en el año 1961, un día como hoy, 15 de abril, la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica inició de manera oficial sus transmisiones. Hoy partió, un día como hoy, en el año 1961, inició sus transmisiones Canal 13. Saludamos a los amigos de Canal 13, porque usted nos ve también a través de América Vivo, la aplicación internacional de Canal 13. Un día como hoy, en el año 1986, Estados Unidos ataca a Libia con bombarderos F-111 que torpedearon zonas militares y la residencia del líder Muammar Gaddafi, de quien incluso se llegó a informar erróneamente que había muerto en el ataque. Le estamos contando a nuestros auditores en la radio que estamos mostrando imágenes de la moneda. No está el presidente ahí, yo le voy a contar dónde está. En 1988 muere Gabriel Parra. En 1990, un día como hoy, muere Greta Garbo. En un día como hoy, en el año 2005... Sebastián Piñera logra la compra de Chilevisión. En un día como hoy, en el año 2025, mira, pasaron dos cosas bien interesantes en Francia. Un día como hoy, pero en el 2005, un incendio destruyó totalmente en París el céntrico Hotel París Ópera, causando la muerte de 25 personas, la mitad de ellos niños. El mismo día, como hoy, ¿cierto? Quiere decir un 15 de abril, pero del año 2019, o sea, 14 años después, la Catedral de Notre Dame de París sufrió también un grave incendio que provocó la caída de la aguja central y afectó gravemente a su tejado. Un día como hoy también hay una película de esto. En el año 2013 explotan 2 bombas durante el maratón de Boston, con un resultado de 3 muertos y 183 heridos. ¿Se acuerdan? Esa maratón, el año 2000, hay una película que se llama justamente La Maratón de Boston, que relata bastante real, digamos, los hechos sucedidos aquel año 2013. Hoy día se celebra el Día de la Cocina Chilena, así que hay que hacer cazuela hoy día, ¿cierto? ¿Cómo una cazuelita? ¿Cómo estamos, Brito, con una cazuela hoy día? ¿De ave o de vacuno? ¿De qué prefiere usted? Vacuno, también. Se conmemora el Día Mundial del Arte. ¿Y quién se encuentra de cumpleaños? La actriz británica Emma Thompson. Hoy me gusta ella. El cantante puertorriqueño Luis Fonsi. La actriz británica Emma Watson. Hoy, ¿sabe quién estaba de cumpleaños ayer? El ministro Jorge Quirós. Bueno, ¿sabe dónde está José Antonio Caz? Está acá, po. Está en Cerro Castillo. Durmió anoche en tierras de la región de Valparaíso. ¿Por qué está en el Cerro Castillo? Porque hizo un cónclave
duró más de 4 horas. Tuvimos un infiltrado en el lugar. Vamos a conversar con él en breves minutos más. En un cónclave donde durante 4 horas estuvieron reunidos. Tuvo una cena. Mira, ahí se ve nuestro infiltrado que nos va a contar, ¿cierto? Tuvieron diferentes ministros, tuvieron los presidentes de partido. No se dijo mucho. Habló Jorge Quiroz, quien estaba justamente de cumpleaños. Y la verdad que el presidente José Antonio Kast, pucha que nos tiene preocupados y nos tiene defraudados. Y aquí yo me quiero sumar no solamente a lo que votaron por él, bueno, y por qué no decirlo, quizá a quienes votamos por él, ¿cierto? Pucha, presidente, ¿de verdad no lo puede hacer más mal? ¿Cuántas expectativas teníamos cuando usted llegara al poder y asumiera el 11 de marzo, ¿cierto? Llegara a la moneda. Lo seguimos, ¿cierto? Con tanta expectativa. Yo me acuerdo cuando usted hablaba del tema de la seguridad, lo ponía en primer plano, siempre hablaba y decía que la seguridad era lo más importante para el país. ¿Y qué ha hecho en seguridad después de un mes? Tenemos una ministra que estaba más preocupada de pasar las cuentas de cuando ella era fiscal, ¿cierto? Pero en seguridad, ¿qué hemos hecho? Y mira cómo estamos, digamos. O sea, estamos anoche, mientras el presidente estaba en el Cerro Castillo, en la región de Valparaíso, se producía el 4º homicidio en las últimas 72 horas, con la muerte brutal de un hombre en La Calera. A la misma hora, el presidente se reunía en Cerro Castillo y mataban a una persona en La Calera. ¿Dónde está la seguridad? O sea, es tanto el antidiscurso, es tanta la falta de relato, que muy bien lo describió el senador Rodolfo Carter, ¿cierto?, ayer en el Congreso, que el mismo presidente de la República nos hablaba de la importancia de Carabineros. ¿Se acuerdan ustedes o no? Que Carabineros, que vamos a reivindicar a Carabineros, que vamos a entregar las armas para tener mejor financiamiento, para que tengan mejores motos, ¿cierto? ¿Cuántas veces escuchamos al presidente? Y ayer, en la Comisión de Hacienda del Senado, se tenía que discutir justamente este tema, y la ministra de Seguridad no fue. Esto desató una polémica de Rodolfo Carter, unas palabras de Carter que fueron bastante duras, ¿cierto? Rodolfo, el senador por la Araucanía, fue súper claro. Él fue, mira, la palabra exacta de Carter: es un error impresentable, se nos cae todo el relato, no costaba nada tener otra actitud frente a esto. Es de verdad de las cosas más sensibles para los ciudadanos, la falta de carabineros, la falta de postulantes en la escuela y la dignificación de la carrera de los hombres y mujeres que visten de uniforme. Si algo que nos distinguió durante la definición electoral que vivieron los chilenos fue que nosotros queríamos reivindicar la posición de Carabineros en la sociedad, y cuando no son importantes a la hora de las definiciones, como estar en esta comisión, yo no entiendo los accidentes, pero esto no es un accidente, esto es desprolijidad. Pucha que estamos desencantados con Kast. Pucha que teníamos expectativa en usted, presidente. Quizás está ahí en el Cerro Castillo, quizás tiene sintonizada la radio, quizás nos está viendo por Zapping, canal 177. De verdad, presidente, teníamos tanta expectativa en usted, porque si le iba bien a usted, le iba bien a Chile. Y seguimos teniendo expectativas. Este día miércoles, el presidente de la República, bueno, ahora a las 8:30 va a recibir, tenemos cámara ahí en el Cerro Castillo, a las 8:30 va a recibir a la comitiva, a la dirigencia del Partido Nacional Libertario, porque anda juntando votos, ¿cierto? Y a las 11 va a estar en la despedida del buque Escuela Esmeralda. No hay acceso a la prensa, ¿sí? Esto va a ser en Valparaíso. Y luego de eso se va a Santiago, porque a las 21 horas, a las 9 de la noche, va a ser su primera cadena nacional, su primer discurso al país a un mes y días de haber asumido. El propósito de este discurso es hacer el lanzamiento y dar a conocer lo que se conoce como Ley de la Reconstrucción, otro le dice la Ley Macedonia, otro le dice la Ley Tutti Frutti. ¿Por qué? Porque es una ley que tiene como 40 puntos distintos. Habla desde la rebaja tributaria a las grandes empresas, ¿cierto?
como también otros aspectos que tienen que ver como la eliminación del IVA a la vivienda, la eliminación también a las contribuciones, ¿cierto?, de los hogares y de las casas de los adultos mayores. Es como una especie de reforma tributaria encubierta y necesita la aprobación de la Cámara de Diputados. Por eso el cónclave de ayer, ¿cierto?, durando más de 4 horas, donde no se dijo nada nuevo, donde no hubo tips directos. ¿Por qué? Porque se está negociando el proyecto. Es clave lo que tenga que decir el PDG, el Partido de la Gente, con esos 14 votos. Es clave también la oposición que tiene que ver con la exconcertación, porque la oposición más dura, la que viene ahí del Frente Amplio y sobre todo del Partido Comunista, es muy difícil que saquen de ahí un par de votos a favor. Pero sí, por ejemplo, ayer el ministro de la SECPRES, ¿cierto? El ministro, el que es exministro Brito Ayúdeme, el ministro que está en pantalla, ¿cierto? Él almorzó con la bancada del PPD, por ejemplo, independiente, y también este hombre en pantalla, Chalper, de Renovación Nacional, también le ha pedido que en este proyecto se agreguen situaciones que tengan que ver con ir en soluciones a la clase media. Entonces, a ver, tenemos un día clave y vamos a estar transmitiendo. Hoy día tenemos la transmisión a las 13 horas, Ricardo Suárez con Hora de Noticias, ¿cierto? A las 6 de la tarde, Camila Rate con Pura Noticia PM. Y a partir de las 20 horas, 8 de la noche, estaremos nosotros con el REAC de José Antonio Kast de la cadena nacional. Vamos a estar con analistas, va a estar Fernando Wilson, va a estar Felipe Vergara, ¿cierto? Vamos a tener parlamentarios de la derecha y de la izquierda. Vamos a ver si tenemos a alguien de la derecha en realidad, ¿cierto? Y vamos a estar esperando el discurso directo que vamos a tener con José Antonio Kast. A las 9 de la noche el presidente se va a dirigir al país y vamos a hacer un análisis, porque de verdad estamos preocupados. De verdad las expectativas que teníamos en usted, presidente, eran muy grandes. Y después, cuando usted nos hablaba de autoridad y se le ocurre hacer una cena con sus compañeros de universidad en La Moneda, y ahora se suma esta falta de la ministra, ¿cierto?, a discutir el presupuesto de Carabineros, la verdad que ya no sabemos qué más de esperar de usted. Entonces, estamos complicados. Y súmale una gota al aceite, échale una papa a la cazuela, sube la bencina de nuevo el jueves. 37 pesos la bencina y 63 pesos el petróleo. Ya, vamos a los titulares. Estos son los principales titulares a esta hora de la mañana. 8 de la mañana con 13, 8 con 13 del 15 de abril del 2026. Quilpué coordina acciones para fortalecer la seguridad en los colegios. Se busca avanzar en medidas de resguardo para estudiantes, docentes y familia. Todo esto encabezado por su alcaldesa Carolina Corti. 8 con 14 de este 15 de abril del 2026. Carabineros investiga una decena de amenazas, esta vez en colegios de la provincia de Petorca. Debido a esto se organizó una mesa de trabajo entre las policías y también el SLEP de la provincia de Petorca. Más de una decena de amenazas en colegios de la provincia. Eso que aglutina a La Ligua, a Cabildo, a Petorca, a Chincolco, ¿cierto? Preocupados también en Zapallar y Papudo por esta decena de amenazas. 8 de la mañana con 14, 8 con 14. El Comité de Ministros dio luz verde al megaproyecto Maratué. Esto es en Puchuncaví. La iniciativa, escuche bien, contempla la construcción de 14.000 viviendas y avanza pese a una fuerte resistencia, ¿cierto?, del lugar. En este proyecto Maratué hay familias de reconocidas a nivel nacional detrás de este proyecto. Vamos a entrar de lleno, ¿cierto?, a conocer este proyecto durante las próximas ediciones de Pura Noticia Matinal y también de nuestra edición de puranoticia.cl. Ahora le tenemos justamente en pantalla de qué se trata este proyecto, cuyo Comité de Ministros dio luz verde completa al megaproyecto Maratué. Información disponible en puranoticia.cl. 8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 son los principales titulares de Pura Noticia Matinal. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y también nos lees en la web. Hombre murió acribillado en su departamento en La Calera. Nuevo homicidio en la región de Valparaíso. Atención,
La víctima fue seguida por 2 sujetos quienes le dispararon en reiteradas ocasiones y luego lo acribillaron en su propio departamento en La Calera. Esto fue en la noche de este día martes. Se lo contamos en puranoticia.cl. 8 de la mañana con 16, 8 con 16. Le recordamos que estaremos a partir de las 20 horas en el REAC con el primer discurso del presidente de la República, José Antonio Kast. Hoy día transmisión XL de puranoticia.cl. Condenan acto de vandalismo contra la imagen de la Virgen Negra en Viña del Mar. La tradicional Virgen Negra, la que se encuentra ahí entre Reñaca, ¿cierto? Y entre Reñaca y La Salina, entre Reñaca y Concón. No, entre Reñaca y Viña, en realidad. Muy bien, Camila. Condenan acto de vandalismo y adivinen qué, ¿a quién le echan la culpa? Todo apuntan a un conocido pastor evangélico de Forestal. 8 de la mañana con 16, 8 con 16. Atención, caso muñeca bielorrusa explota. Atención, explota a un conocido abogado de la región de Valparaíso. El caso muñeco bielorrusa, anuncian querella contra, escuche bien, Gabriel Silver y Aldo Cornejo. Desde Codelco acusan delitos de soborno y lavado de activos en contra del reconocido abogado de la región de Valparaíso, ex parlamentario, ex alcalde, ¿cierto? Aldo Cornejo. 8 de la mañana con 17, 8 con 17 son las principales informaciones a esta hora de la mañana. Chile Vamos y Republicanos dan apoyo al plan de reconstrucción o la ley Macedonia o Tutti Frutti o póngale el nombre que quiera. Líderes oficialistas valoraron la iniciativa de más de 40 puntos que quieren presentar justamente a la Cámara de Diputados y Senado. El proyecto de ley va a ser comunicado durante esta noche en cadena nacional por el presidente de la República y ahí estará puranoticia.cl en toda su plataforma para llevarle a usted una hora antes el react de lo que se va a hablar y por supuesto también las palabras del presidente. El presidente se reunió con diferentes parlamentarios en un cónclave en el Cerro Castillo durante la noche de este día martes. Tendremos todos los detalles con nuestro infiltrado. 8 de la mañana con 18, 8 con 18, Coquimbo da el golpe y vence a Universitario por la Copa Libertadores. Es el primer triunfo de los Piratas en Copa Libertadores desde el año 1992. Los Piratas se impusieron con autoridad a los Cremas por 2-0 en Lima. Hoy día juega la Católica. Oye, y el Audax también ganó, mira. Aquí te lo contamos en los titulares de puranoticia.cl porque el Audax italiano logró un histórico triunfo en Brasil ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Los itálicos se pusieron por 2-1 a los brasileros en Río de Janeiro. Claro que terminaron jugando con 9 en Vasco da Gama. Sí, no fue 11 contra 11, pero ganó Audax italiano. Son los principales titulares a esta hora de la mañana. Atención, ONG sobrevivientes y promesa de Poduje de acabar con los inhábiles en nuestra portada de la edición digital de puranoticia.cl. Ni el ministro Poduje ni el equipo de trabajo cumplen, señalan los damnificados del mega incendio. Alcaldesa de Quilpué atribuye amenazas en colegios a motivaciones políticas. Esto no lo vimos en la época del presidente Boli, señaló en relación a las diferentes amenazas que se han conocido en diferentes establecimientos. Escuchábamos también ayer a Bellolio, ¿cierto?, el alcalde de Providencia, después de haber detenido a una par de personas justamente en uno de los liceos de Providencia que apuntaban directamente a que habría o podría o existiría, ¿cierto?, pago de personas adultas a los niños infiltrados en los colegios. 8 de la mañana con 20, 8 con 20 son los principales titulares. Atención, el gobierno nombró definitivamente a las nuevas 2 Ceremis. Tenemos Ceremi del Salud y Ceremi del Trabajo. Nombraron a la joven Mariol Luan. Oye, excelente el currículum de esta chica, ¿cierto?, que asume la cartera de salud. ¿Y por qué no la nombraron antes y se fueron con el Aldo Babani, al amigo Osvaldo Urrutia? ¿Cierto? ¿Por qué Osvaldo no se fijaste en Mariol antes? Oye, ya sé a quién le dicen chupete, a Osvaldo Urrutia. Es porque se parece a Luis Miguel, seguro, pobrito. Oiga, y también nombraron en el gabinete regional a Carolina Sangüesa. ¿Cómo?
Oye, ¿es verdad que vamos a tener a Carolina Sangüesa acá en el programa Camila Rato, no? ¿Dijo que sí? ¿Confirmada? ¿Tenemos confirmación? Porque Rosario Pérez me la ha confirmado como 3 veces y me la ha corrido como 4. ¿La tenemos a Rosario Pérez también o no? Mañana. ¿Verdad? Oh, ya. Va a estar bueno mañana. Rosario Pérez mañana, la anunciamos. Rosario Pérez, para que no nos cambie la fecha. La esperamos mañana en puranoticia.cl. El gobierno nombró a las 2 nuevas seremi. Hoy falta uno solo, el de minería. Uy, ya sé quién es, pero no lo puedo contar. Desde ayer que sé. No lo puedo contar. Lo tengo con prohibición, con embargo. Me dijeron ahí del segundo piso. No lo puede contar, pero ya sé quién es. Pardo, ya sé quién es. Ya, 8 de la mañana con 21. Pescadores no descartan protestas por retiro de nueva ley de pesca. Pescadores están ahí alerta, igual que los camioneros. Estamos en estado de alerta, señalaron dirigentes de la Caleta Portales. Pescadores no descartan las protestas. Atención que hay un llamado hoy día también de los portuarios. Vamos a tener ahí novedades. Detenido por infracción a ley de control de armas y conducir sin licencia de conducir. Detenido por infracción a ley de control de armas y conducir sin licencia. Una reunión clave abordaría justamente la modernización en Carabineros, la misma que no fue la ministra. Si la ministra último minuto. Último minuto. Atención, nos vamos con información de último minuto. 8 de la mañana con 22 minutos. 8 con 22, información recién publicada por nuestro portal. Atención, Curauma. Apoderados del colegio en Curauma denuncian a esta hora, atención, un grave ocultamiento de información tras amenaza de ataque armado en el recinto. El Centro General de Padres y Apoderados de un colegio en Curauma solicitó la salida de los responsables directos del ocultamiento de información para garantizar un entorno seguro y transparente. Esto está sucediendo en la comunidad escolar del Colegio Nueva Era Siglo XXI. Vamos a entrar justamente en los detalles. El Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Nueva Era Siglo XXI de Curauma abordó las amenazas de ataque armado registradas en el establecimiento, cuestionando la gestión de la directiva del recinto ubicado en la parte alta de Valparaíso. En primer lugar, manifestaron que lo ocurrido en el colegio evidencia una gestión institucional que ha faltado a los principios de transparencia y probidad, a lo que los ha obligado a actuar como padres y apoderados ante las autoridades competentes. Especificaron que el pasado martes 7 de abril, tras el hallazgo de una amenaza de tiroteo, el colegio emite un comunicado manteniendo la jornada escolar. El Centro de Padres solicita formalmente medidas de resguardo y licitación al Consejo Escolar sin recibir respuesta oficial, vulnerando el derecho de participación de los padres. Agregan que posteriormente, el miércoles 8 de abril, se realiza un Consejo Escolar extraordinario, instancia donde aseguran que la dirección dijo no conocer la identidad del autor, quedando así plasmado. No obstante, el 9 de abril señalaron que este directorio accede a evidencia que confirma que la encargada de convivencia escolar ya reconocía la identificación de responsable de forma interna. Es una verdadera crisis que se está viviendo al interior del colegio Nueva Era Siglo XXI. Apoderados de este colegio en Curauma denuncian un grave ocultamiento de información tras amenaza de ataque armado en el recinto. Información publicada en nuestro portal puranoticia.cl. Último minuto. Bueno, nos vamos a las calles, 8 de la mañana con 24 minutos, nos vamos con nuestra unidad móvil. Adelante, Daniel Zunino, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. ¿Dónde se encuentra? En Villa Alemana, calle Maturana, con intersección de calle principal que conecta con el Troncal Sur, Jorge. Tenemos informaciones porque, tal como lo comentaste en titulares, un nuevo hecho de violencia. Tenemos un nuevo homicidio. Vamos con usted, vamos a la Calera. Vamos con usted a la Calera. Sí, vamos a la Calera entonces, Jorge, porque donde un hombre muere tras ser acribillado al interior de un departamento. Esto es lo preocupante. El crimen ocurrió cerca de las 19 horas de ayer en la Villa Santo Domingo, hasta donde concurre personal policial tras el reporte de disparos en este sector. Hablamos de la Villa Santo Domingo. De acuerdo a los primeros antecedentes, una testigo relata que se encontraba en su domicilio cuando escucha múltiples disparos, observando luego cómo su hermano ingresa al inmueble herido por impactos balísticos, alcanzando a decir: me van a matar.
antes de dirigirse al baño. Sin embargo, segundos más tarde, 2 sujetos ingresaron al departamento y volvieron a dispararle en reiteradas ocasiones, provocando el fallecimiento de la víctima en el lugar. Esta persona mantenía antecedentes policiales, mientras que los autores del ataque se dieron a la fuga tras concretar el crimen. Por instrucciones del Ministerio Público, la investigación queda a cargo entonces de la Brigada de Homicidios de la PDI, que se encuentra realizando diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables. Claro, esto es lo preocupante: una persona es acribillada en un departamento, en un hogar. Estamos hablando de la Villa Santo Domingo de La Calera, y temprano también, fue a las 19 horas, según ahora ya está oscuro a esa hora, pero sigue siendo parte de la tarde del día, o sea, no es de noche, no es de madrugada, podría haber sido con luz de día si es que estuviéramos en la hora antigua, pero esta vez está con luz de noche, con oscuridad. Pero claro, sigue siendo temprano para hacer un ataque de este tipo, Jorge. Exactamente. Ahora, este hombre habría recibido al menos 2 disparos antes de llegar a su departamento. Entonces él como que trata de refugiarse justamente, al parecer, en su domicilio, donde es brutalmente acribillado. ¿Tenemos declaraciones de la Policía de Investigaciones o no? No hay declaraciones, ¿ah? Bueno, este hecho de violencia ocurrido justamente en la comuna de La Calera, que como tú muy bien dices, Daniel, se da a conocer a eso de las 19 horas, ya está oscuro, ¿cierto? Se da exactamente a la misma hora que teníamos al presidente de la República en nuestra región, y este se transforma en el tercer homicidio de las últimas 72 horas en nuestra región. Tenemos un homicidio, recordemos, en Viña del Mar durante el fin de semana. Tenemos un segundo homicidio durante la madrugada del lunes en Quintero, y este es el tercer homicidio. Prácticamente estamos teniendo un homicidio por día en la región de Valparaíso, ¿cierto? Tenemos Viña del Mar, Quintero y La Calera. Sí, y también se contrasta un poco con lo que dijo el CEDEMI de Seguridad regional, Jorge, cuando se le preguntó por los homicidios. Según él, eran problemas interpersonales, no tenían que ver con bandas ni crimen organizado, es lo que había respondido él. El que tiene problemas interpersonales es el CEREMI de Seguridad. Era el que tiene los problemas interpersonales. Ya, pero vámonos a un nuevo, un hecho que llamó bastante la atención. Fue reportado muy bien por redes sociales, fue bajado por nuestro portal, también publicado por el diario La Estrella, porque a diferencia de otros medios, nosotros sí damos los créditos a los medios, por supuesto, La Estrella de Valparaíso. Este ataque a una virgen en Viña del Mar, un ataque que se desarrolla y es captado con una imagen y se ve un hombre, y todos apuntan que sería un conocido pastor evangélico forestal. Cuéntanos detalles, Daniel. Sí, la verdad es que reacciones varias ha tenido este hecho, reacciones de condena, bien digo, porque es lo que ha provocado este acto de vandalismo contra una imagen religiosa. Todo esto en la comuna de Viña del Mar, específicamente contra la gruta de la Virgen Estela Maris, así se llama, más conocida como la Virgen Negra, pero se llama Virgen Estela Maris. El hecho quedó registrado cuando un hombre fue captado con un objeto metálico sobre la base de esta imagen religiosa, en la gruta ubicada en Avenida Borgoño, la que conecta Reñaca con Viña del Mar, en un acto que ha sido calificado como una agresión directa al símbolo religioso. Según antecedentes, el sujeto sería un pastor evangélico identificado como Danilo Vidal, lo que ha generado aún mayor controversia en el ámbito interreligioso. Diversos representantes de iglesias cristianas, bien digo, manifestaron su rechazo a lo ocurrido, señalando que rechazamos y repudiamos este acto de violencia y falta de respeto, haciendo además un llamado a la convivencia en armonía y al respeto entre distintas expresiones de la fe. Claro, uno puede ser de otra religión, evangélico, de otra religión también, pero de ahí a vandalizar una imagen religiosa, yo creo que hay un paso bastante, no sé, es grave esto que ocurre, porque se vandaliza una imagen. El que identifica a este sujeto, ¿cierto?, es el diario La Estrella de Valparaíso. Y si está reconocido, ¿por qué no lo detienen? ¿Se puede detener? Porque en el fondo sería un delito atacar con imagen religiosa. ¿O estoy equivocado? Hay que averiguar ese punto, ¿no? Vamos a averiguar, Jorge, el ataque a imágenes religiosas. Vamos a ver, porque claro, más allá del impacto que generan los feligreses, vamos a ver si es constitutivo de
de delito Es como que le ataca acá en como nuestro con un país. punzón. Pues le contamos a nuestros auditores en la radio que estamos mostrando imagen de la Virgen Negra, ¿cierto? Reconocida como la Virgen Negra en Viña del Mar. Y se ve a este hombre, supuestamente este pastor evangélico que enuncia este medio de comunicación porteño, ¿cierto? Y se ve como una especie de lanza, como una punta, ¿cierto? Para atacar justamente. ¿Cómo me dijo que se llamaba la Virgen Negra? Estela Maris. Mira, Estela Maris, no sabía ese punto. Vámonos al deporte. Sí. Daniel Zunino, tenemos 2 equipos chilenos que ganan. Atención, puede ser la precuela. No sé si está bien dicho precuela, hay que preguntarle a Ricardo Suárez. Estoy como profesor Campuzano yo. Oiga, puede ser el anticipo de lo que se va a vivir esta noche en Brasil cuando Universidad Católica enfrenta a Cruzeiro. Ganó Coquimbo, que dio un golpe y venció a Universitario por Copa Libertadores, y también ganó el Audax. Cuéntame los detalles de este partido, viste los encuentros, cuéntame cómo Coquimbo, que no ganaba desde el año 1992, pucha, que va a estar contento Lucho Rojas, que le gusta a Coquimbo. Sí, el pan con pescado, y también la lasaña va a estar bastante agradable y sabrosa el día de hoy. Partamos con Coquimbo porque encuentra un tesoro en Copa Libertadores. Los Piratas encuentran un tesoro venciendo a Universitario y se ilusionan. Fueron visita ingrata a los Piratas para los del equipo crema de la U de Perú, y se traen 3 puntos de oro desde Lima para soñar en el torneo continental. Ojo con un picado, este ex Colo-Colo, Cristian Zavala, que tuvo su revancha a nivel internacional. ¿Qué pasó? Coquimbo celebra, y con razón, en la Copa Libertadores, ya que este martes 14 derrotaron por 2-0 al cuadro de Universitario de Deportes en la segunda fecha de la fase de grupos del torneo continental, la Copa Libertadores. El vigente campeón, ojo con esto, es el campeón vigente, hay que respetarlo, el campeón vigente de nuestro fútbol, se dio las caras con el monarca del fútbol peruano y mostró una de sus mejores versiones para sumar 3 puntos de oro de la mano de Cristian Zavala y Nicolás Johansen. Esto ya que le permiten ser líder junto a Nacional en el grupo B, así que está como líder Coquimbo. El triunfo levanta también el proceso de Hernán Caputo, el técnico de los coquimbanos, quien ha tenido una irregular temporada, eso sí, todavía con mucha tarea por delante, si es que quieren soñar con estar en octavos de final. Así que tenemos un buen resultado, porque un balón que parecía perdido encontró a Zavala en el minuto 13 para dar el 1-0 para los del puerto de Coquimbo. Y también a los 49 minutos Chandía, un joven Chandía, se mandó una tremenda jugada personal por la banda derecha. Desde ahí sacó un centro que Nicolás Johansen conecta para el 2-0 que terminó sellando el encuentro. Así que buen resultado para los coquimbanos, para los Piratas de Coquimbo soy, decían algunos. Sí, pues, y continuamos Luis Roja, también. Luis Roja, sí. El hombre, dice Luis Roja, el hombre que está detrás del deporte ahí de UCB Televisión. ¿Cómo se llama el programa? Golazo, ¿cierto? Luis Roja, también uno de los hombres mejor pagados del Congreso Nacional. Tiene medio sueldo. Ya, bueno, el mismo coquimbano, así que para él, Luis Roja, estás feliz. Oiga, vamos al Audax. ¿Cómo el Audax llega a ganar en Brasil? Jugaron con el árbitro a favor, eran los 11 de Audax más el árbitro, porque expulsaron a 2 de Vasco da Gama. Cuéntanos los detalles, Daniel. Sí, vi el partido. Hubo, claro, corrieron con suerte por las expulsiones el club itálico, pero Audax, no hay que desmerecerlo, logra un histórico triunfo ante Vasco da Gama en Brasil. Una hazaña espectacular, así lo han catalogado en televisión, la transmisión oficial lo catalogó como una hazaña espectacular de Audax italiano en la Copa Sudamericana, no Libertadores, Sudamericana. Este martes en el estadio São Januário de Río de Janeiro, el elenco itálico venció por 2-1 a Vasco da Gama por la segunda fecha del grupo G. Es el primer triunfo del cuadro de la Florida en tierras brasileñas, lo que le permite soñar en grande en esta Copa Sudamericana. Deberían de perder ante Olimpia de Paraguay, y en un duro encuentro los de Gustavo Lema remontaron un resultado adverso y aprovecharon la ventaja numérica que terminó con 9 hombres, la ventaja numérica del local. Tras la roja por doble amonestación de Joao Pedro a los 34 minutos, Brenner puso el 1-0 al 45,2 para los cariocas, así que partió perdiendo Audax. Ojo con esto, lo que complicaba todo en Río. Pero en el complemento del segundo tiempo ya, Audax reacciona y pegó el batacazo, porque Michael Baduli iguala la cuenta al 62 tras una notable palomita y encendió la ilusión de los verdes. Luego, tras la expulsión, ahora viene la expulsión del colombiano Carlos Cuesta al 83 por el VAR. Hay un penal para Audax. Acá está lo que define el partido, el penal para Audax, ya que el argentino Franco Trojansky capitaliza
y ejecutando y señalando el gol del triunfo con un potente zurdazo para poner el 2-1 definitivo de los itálicos frente a los cariocas. Que también jugó fue O'Higgins, O'Higgins no pudo ganar su encuentro y hoy día juega Universidad Católica con Cruzeiro a las 6 de la tarde, expectativa de los cruzados que tienen un grupo bastante complejo, el grupo de la muerte, la Copa Libertadores, ¿cierto? Está Cruzeiro, está justamente Barcelona de Ecuador y está Boca Junior, un Boca que ayer le pasó un 2-0 justamente a los ecuatorianos y quedó totalmente puntero ya con 6 puntos los argentinos, así que la Católica tiene una excelente oportunidad de meterse justamente ahí y poder rescatar un par de puntos. Recordemos que la Católica también va a hacer 2 encuentros de local después del partido con Cruzeiro. Oiga, Daniel Zunino, sí, muchas gracias, que tenga una excelente jornada. ¿Va a ir a ver al presidente Kast hoy día usted o no? No hay prensa, creo que nos dejaron entrar a la prensa. Está todo cerrado. Es que no quiere contestar el presidente Kast cómo le fue con su comida ahí. Dicen que la primera dama ahora va a organizar una comida con sus compañeras, pero ya no lo va a hacer en La Moneda, lo va a hacer en el restaurante al frente. Ya. Sí, la plateada con al jugo no estaba muy buena, al parecer. Estaba un poco dura quizás. Sí, la pagamos todos en la plateada del jugo. Bueno, el presidente dijo que no, pero la luz de La Moneda, ¿quién la habrá pagado? Muchas gracias, Daniela. Que esté muy bien, Jorge. Buena jornada, 8 de la mañana con 37. Hoy tenemos un invitado espectacular después de comerciales, pero atención, tenemos congestión en la avenida Valparaíso al llegar a Ignacio Carrera Pinto. Esto es en Villa Alemana, tanto en dirección a la costa como en dirección al interior. Atención a quienes nos escuchan en la radio en el 102.5 FM, ¿cierto? Según la información de Transporte Informa en la región de Valparaíso, tenemos congestión en Villa Alemana, ahí en la avenida Valparaíso. También hay congestión en la ruta F30 en dirección a la rotonda de Concón. Hay flujo normal en la dirección a Viña del Mar, pero hay tránsito lento en la ruta F30 y también en la F32 en dirección al interior, como al llegar a la rotonda de Concón. Bueno, el tránsito ahí en el puente de las Gaviotas, ¿cierto? Siempre ha estado bastante lento. Ya vamos a tener nuevo puente ahí en Concón algún día, ¿cierto? Estamos como ¿se acuerda cuando el alcalde vino para acá? No ha venido. ¿Qué pasa con Freddy Ramírez? ¿Por qué el alcalde no viene, Camila? No nos ha contestado el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Está secuestrado, alcalde? ¿No quiere hablar? ¿Está enfermito? ¿Alguna mala cara, alcalde Freddy Ramírez? ¿Por qué no nos contesta? ¿Cierto? Bueno, ¿se acuerda cuando el alcalde nos prometió que iba a tener abierto, ¿cierto? Ahí Blanca Estela. Estamos esperando. El puente estamos esperando. Puras promesas. Promesa. Será como el nuevo CAS, a lo mejor. Ya, oiga, tenemos congestión también en la avenida Santos Sosa, en Washington, Santa Elena y Colón. Le estamos esperando, Freddy Ramírez, alcalde, ya, contesta el teléfono. Oye, vamos a ir a una pausa comercial y atención. Va a estar con nosotros el abogado del alcalde de Quintero, Rolando Silva. El alcalde de Quintero está acusado de abuso sexual. Tuvimos hace un par de semanas, ¿cierto?, a la abogada de la víctima. Y nuestro equipo de producción ha hecho un gran esfuerzo para tener al abogado del alcalde Rolando Silva. Comerciales, y ya viene Fernando Castañeda, el abogado quien defiende al alcalde Quintero, Rolando Silva, por el tema de abuso sexual en su contra. Se lo contamos en puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Último minuto. 8 de la mañana con 44 minutos, 8 con 44, información de último minuto. Atención, una tragedia en San Esteban. Atención, 96.1 FM, San Felipe y Los Andes, que nos escuchan por la radio a través del 96.1. Una tragedia en San Esteban. Un adulto mayor fallece en incendio en una vivienda. Cierto, emergencia estructural se produjo en el sector El Carrizo, donde por causas que aún se investigan, una vivienda resultó completamente consumida por el fuego. Este fatal incendio registrado durante la madrugada de este miércoles dejó como saldo la muerte lamentable de un adulto mayor en la comuna de San Esteban. La emergencia se produce en el sector El Carrizo, donde por causas que aún se investigan, una vivienda resultó completamente consumida por las llamas. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el siniestro fue reportado cerca de las 4:40 horas de esta madrugada, movilizando a diferentes voluntarios del cuerpo de bomberos hasta el lugar. Al llegar, las unidades se encontraron con la estructura en una fase avanzada de combustión,
lo que dificultó las labores de control y cualquier intento de rescate. Tras extinguir las llamas, se confirmó el lamentable fallecimiento del único ocupante del inmueble. La víctima, identificada con las iniciales CFB corta, de 79 años, quien se encontraba al interior de la casa al momento de iniciado el incendio estructural. Peritajes especializados serán claves para determinar justamente el origen del fuego. Un trágico hecho, una tragedia. En San Esteban, un adulto mayor fallece tras un incendio que destruyó una vivienda durante la madrugada de este día miércoles. Último minuto. Último minuto. Último minuto. En breves instantes vamos a estar conectados con Fernando Castañeda, abogado del alcalde de Quintero, Rolando Silva, para hablar justamente sobre la denuncia en su contra. Ahora revisamos titulares. 8 de la mañana con 46, 8 con 46, apoderados denuncian ocultamiento de información tras graves amenazas. Esto es en el Colegio Nueva Era Siglo XXI. El hecho generó un verdadero escándalo en el colegio de Curauma. Quilpué coordina acciones para fortalecer la seguridad en colegios. Se busca avanzar en medidas de resguardo para estudiantes, docentes y familias. Carabineros investiga una decena de amenazas en colegios de la provincia de Petorca. Debido a esto se organizó una mesa de trabajo entre las policías y también el SLEP. Comité de Ministros dio luz verde a megaproyecto Maratué. Esto es en Puchuncaví. La iniciativa, que contempla la construcción de al menos 14.000 viviendas, avanza desde la fuerte resistencia de la comunidad. Hombre muere acribillado en su departamento en La Calera. Es el tercer homicidio en menos de 72 horas en la región de Valparaíso. La víctima fue seguida por dos sujetos que le dispararon en reiteradas ocasiones. Al llegar a su casa, lo acribillaron. Condenan acto de vandalismo contra la imagen de la Virgen Negra en Viña del Mar. Autoridades apuntan a un conocido pastor evangélico. Muñeca bielorrusa, el caso estalla. Atención, Codelco anunció una querella contra dos personajes, uno de la región de Valparaíso, Aldo Cornejo y Gabriel Silver. Desde Codelco acusan delitos de soborno y lavado de activos contra el abogado Cornejo. Chile Vamos y republicanos dan apoyo a plan de reconstrucción de José Antonio Kast. Líderes oficialistas valoraron la iniciativa de más de 40 puntos. Hubo cónclave en el Cerro Castillo. En instantes, el infiltrado nos comenta. ONG sobrevivientes y promesa de Poduje de acabar con los inhábiles. Atención, ni el ministro ni el equipo de trabajo cumple, señalan desde la ONG sobreviviente. Esto en relación a la promesa que hizo justamente el ministro de Vivienda, Iván Poduje, cuando estuvo en Viña del Mar con la vocera de gobierno, y él dijo: en 15 días yo acabo con los inhábiles. Ha pasado un mes, Poduje, definitivamente el ministro no cumple. Fracasa sesión de comisión del Senado por ausencia de la ministra Steiner. Reunión clave abordaría la modernización en Carabineros. Como dijo Rodolfo Carter, nos quedamos sin relato. Se nos fue el relato. Nos vamos directamente a Quintero. ¿Se acuerdan, cierto, de esta denuncia por abuso sexual en contra del alcalde de Quintero, Rolando Silva? Bueno, tuvimos acá en nuestro programa, ¿cierto?, a la abogada de la supuesta víctima, ¿cierto?, que hace esta denuncia. Y queríamos tener al alcalde de Quintero, Rolando Silva, pero tenemos a su abogado también. Tenemos a Fernando Castañeda. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. No lo escucho. A ver, ahí sí. ¿Cómo está, Fernando? No, lo escucho perfecto. Ahí sí. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy bien, y tú, Jorge, muchas gracias por la invitación, muy amable. Gracias, Fernando. Fernando, cuéntanos, a ver, contextualicemos a la audiencia, ¿cierto? Esto se da en la celebración en un restaurante, en una especie de restobar, ¿cierto? Un restaurante en la comuna de Quintero. El alcalde de Quintero estaba justamente celebrando ahí o conmemorando el Día de la Mujer con otros concejales.
el alcalde estaba con su pareja, ¿cierto?, en el lugar, y tiene este encuentro o estas diferentes conversaciones con esta mujer, la cual definitivamente termina en esta acusación de abuso sexual. ¿Cómo se genera este evento? ¿Cuál es la versión que tiene el alcalde? Cuéntanos los hechos tú, Fernando. Mira, nosotros efectivamente, y perdóname que haga una pequeña también contextualización, efectivamente, por petición mía, el alcalde ha guardado silencio, porque nosotros entendemos que este tipo de imputaciones tan graves, y por ahí también lo dijimos en un comunicado, debe ser, ¿cierto?, ventilado tanto en el Ministerio Público como en la justicia penal, me refiero al juzgado de garantía. Hay un acta, ¿cierto?, que establece prohibiciones y que establece ciertas restricciones en relación a datos, historias, ¿cierto?, relatos y contexto de cómo habría ocurrido esto, y no hemos sido nosotros, ¿cierto?, quienes lo hemos vulnerado. No hemos sido nosotros quienes hemos dado los datos de la causa, el RUC de la causa, la fiscalía que la investiga, dónde trabaja, ¿cierto?, esta mujer, a qué se dedica y qué edad tiene. Por lo tanto, dicho eso, nosotros queremos hacernos cargo de estas determinadas imputaciones que han sido más ventiladas en medios de comunicación que en la propia fiscalía. Y en relación a lo que va a decir el alcalde, ¿cierto? Nosotros estamos a la espera de ser citados por la Brigada de Delitos Sexuales. Entendemos que en fecha próxima deberían de citarnos, pero respondiendo derechamente a tu pregunta, porque nosotros entendemos como defensa que más allá de que esta cosa, ¿cierto?, deba ventilarse en una investigación penal, entendemos que esto genera interés público porque hablamos de un alcalde de una comuna importante como Quintero, un puerto, ¿cierto?, que cada día crece y crece más. Entonces, lo que podemos decir por ahora es que efectivamente el alcalde, luego de una celebración, ¿cierto?, con ocasión del Día de la Mujer, que nosotros lamentamos, ¿cierto?, que esta efeméride sea también utilizada para hacer un poco de alarde o hacer un poco de contexto, como digo bien, con esta efeméride sea utilizada. Y efectivamente el alcalde concurre, y acá es lo que quizás pueda ser un poco llamativo a las normas o a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia, concurre con su mujer y concurre con 2 concejales más quienes también estaban acompañados de su mujer. Entonces, cuesta un poco, ¿cierto?, dar un contexto de consecuencia lógica o de una seguidilla de actos que nosotros entendemos no habrían sido presenciados por nadie. Y además de eso, ¿cierto?, nosotros también entendemos que, y no es que lo entendamos, sino que lo decimos así de claro, esto es absolutamente falso. O sea, no existe, ¿cierto?, la conducta que se ha ventilado por más de 6 o 7 medios de comunicación respecto de que el alcalde había cometido un delito de abuso sexual por sorpresa, que habría sido, ¿cierto?, reiterado. Claro, por lo menos, porque lo que cuenta la abogada, estamos con Fernando Castañeda, abogado defensor del alcalde de Quintero, Rolando Silva. Lo que cuenta la abogada Marín, ¿cierto?, y que le contó acá en nuestro espacio, ¿cierto?, es que efectivamente habrían habido durante esa noche 2 episodios. Uno que habría ocurrido en una barra y un segundo después en un auto, porque justamente la quien hace la denuncia en contra del alcalde, ¿cierto?, habría sido también chofer de este vehículo que posteriormente llevó al alcalde y también a su señora a una casa, a una vivienda, ¿cierto? Ahora, bueno, a ver, Fernando, lo que a mí me llama la atención, ¿cierto?, de este hecho, justamente son varios puntos. Primero, ¿tú crees que hay aprovechamiento comunicacional aquí por parte de la defensa de la víctima? Sí, yo quiero ser bien responsable en eso y lo quiero afirmar, porque no es habitual que en los delitos sexuales, donde la víctima es una mujer o un niño, quien sea que sea, se ventile tanto en medios de comunicación diferentes
donde incluso se le endilga a él, entiendo, en la propia parte querellante, el apelativo de abusador. Exacto. Nosotros creemos que si alguien está formado, ¿cierto?, bajo parámetros del derecho y bajo los parámetros de una cuestión que no es menos importante, ¿cierto?, que en cualquier Estado democrático existe, que es la presunción de inocencia, hay que ser un poco cuidadoso y ¿cierto?, no tildar a una persona de abusador, sobre todo cuando hay una liviandad de antecedentes, porque como bien dice usted, Jorge, esto ocurre en un local comercial. Nosotros nos hemos enterado aparte y queremos ser bien claros que lo que estamos, ¿cierto?, diciendo, lo señalamos por antecedentes que han sido ventilados por parte de querellantes, por la víctima, porque en la Fiscalía, si bien es cierto, no hemos acreditado con fecha reciente, lo que hay, ¿cierto?, es una denuncia que la conoció toda la comunidad antes, ¿cierto?, por redes sociales. O sea, uno se pregunta cómo es posible, ¿cierto?, que ni los concejales, ¿cierto?, que estaban con él, la señora de estos concejales, la señora del alcalde, no hayan, ¿cierto?, reaccionado ante una cosa tan desastrosa o tan horrorosa como es el ataque por sorpresa, ¿cierto?, a una mujer. Y Ahora, por sobre todo, Ahora, ¿cómo? porque hay un punto también, Fernando, ¿cierto? Cuando la supuesta víctima, ¿cierto? O la víctima quien denuncia este hecho, ¿cierto? Puntualmente habría hablado con la jefa de su local y le habría comentado, ¿cierto? Oiga, pucha, me pasó esto, y la jefa le habría dicho, no, pero pucha, sigamos adelante. En ningún minuto de esa noche, el alcalde ni los acompañantes es encarado por alguien del local o por esta misma persona. Oiga, el alcalde, en algún minuto se produce algún que le encara, le dicen algo a los acompañantes, a los mismos concejales, a su señora, o todo pasa normal y sigue caminando la noche. ¿Cuándo se enteran ustedes de esta denuncia, de este supuesto acoso que habría hecho el alcalde? Bueno, en relación a lo primero, no hay nada. Nadie Nunca lo reacciona, encara. nadie lo encara, nadie dice absolutamente nada y por sobre todo, ¿cierto?, se produce una negociación que tiene que ver con el pago de un traslado, ¿cierto?, en una suerte de Uber. Eh, por lo tanto, en la primera parte de su pregunta, Jorge, nada. No hay ninguna situación de encarar, ¿cierto?, o de enfrentar, como a veces suele ser, ¿verdad? Y en segundo lugar, el alcalde se entera por una denuncia en una red social, donde se relata, ¿cierto?, todo este hecho y se habla más bien en términos denotativos del alcalde, y de ahí que yo quiera sostener que acá efectivamente hay un aprovechamiento, creo yo, reputacional y político. Eh, Nosotros entendemos que, y también haciéndonos cargo de la primera parte de su pregunta, que la conversación que habría existido entre, porque lo dice, ¿cierto?, la víctima, entre ella, ¿cierto?, y sus jefas o los encargados de este local comercial, ya, que no hemos sido nosotros, ¿cierto?, quienes hemos dado el nombre, que se llama Coyote, la conversación que existe es por un tema laboral y personal. Eso declara la víctima, Exacto. pero que habría sido anterior a este hecho. Por lo tanto, nosotros no sabemos qué pasó ni de qué se trataba ese tema personal ni laboral, pero lo que sí sabemos es que este problema habría venido después. Y lo que nos llama tanto la atención, y creo yo que a toda la comunidad le llama la atención, es que por qué se produce, ¿cierto?, este traslado, que entre paréntesis es de 2 cuadras, según lo que declara la víctima. Entonces, ¿cómo nadie se iba a percatar que ocurre un hecho de fuerza? Porque ella relata que forcejea con el alcalde y que él se sienta adelante. Las personas que estaban sentadas atrás, ¿cierto?, por un asunto lógico y consecuencial, ven hacia adelante. ¿Cómo no iban a ver, ¿cierto?, este forcejeo? O al menos, ¿cierto?, esta conversación. Claro, porque porque Ella, supuestamente en la parte trasera del vehículo iría claro, la señora del alcalde y también la jefa de la conductora, ¿no? Eso supuestamente iban en el auto de la parte trasera. efectivamente. Y ella dice que con una de sus manos, ¿cierto?, retira la mano del alcalde. Y tenemos que pensar que también va manejando. Por lo tanto, en un trayecto de 2 cuadras, una persona que va conduciendo, víctima de un abuso sexual por sorpresa,
con una de sus manos forcejea y retira la mano del alcalde. A mí, la verdad, me parece que esto no resiste ningún análisis. ¿Qué crees tú, Fernando, que se busca acá? Porque, a ver, nosotros nos podemos poner, y de hecho cuando nosotros entrevistamos a la abogada Marín, se enojó, ella estaba muy molesta, la Cintia Pérez, perdón, la abogada creyente Cintia Pérez, estaba muy molesta, porque dice, uno no puede poner en duda el relato de la víctima, ¿cierto? No lo puede poner en duda. Pero aquí también tampoco podemos culpar a Rolando, al alcalde. Aquí simplemente, y nosotros como medio, porque tampoco somos jueces, aquí en la justicia la que tiene que es mostrar las dos partes de la historia, ¿cierto? Ahora, ¿qué crees tú que hay detrás de esto? Porque hablaste de un aprovechamiento comunicacional, conversamos, pero también me nombraste un tema político. ¿Tú crees que aquí hay un tema político en contra del alcalde? ¿De qué partido el alcalde? Porque Rolando no es independiente. Mira, en primer lugar, yo creo que, claro, uno no puede poner en duda ciertas cosas como la dignidad, quizás, cierto, de una víctima o de un imputado, pero sí puede poner en duda hechos, y sí Exacto. puede poner en duda hechos que no sean lógicos, ¿cierto? Ahora, el alcalde entiendo que es efectivamente independiente, pero entre las diligencias que nosotros vamos a solicitar, va a ser, cierto, que se tome declaración a personas que podrían, cierto, haber influido en esta declaración, en esta... porque pensemos que esto ocurre, cierto, el 8 de marzo, la denuncia se hace varios días después. Primero se hace una denuncia por redes sociales, entiendo, después se hace una denuncia a través, cierto, de la policía. Entonces, acá hay ciertas cosas que llaman la atención y ¿por qué digo esto yo del asunto político y reputacional? Porque el alcalde, ¿cierto?, es una persona, y digo yo esto en términos bien generales, eh, todos los sillones de los alcaldes hoy por hoy son sillones apetecidos por diferentes grupos políticos. Y de ahí que a mí me llama la atención, ¿cierto?, que esto, en lugar de ventilarse donde se tiene que ventilar, y perdóname que quizás sea un poco insistente o recalcitrante con esto, se ventile por la prensa. Porque si esto le hubiera ocurrido a Juan Pérez, ¿se ventila por la prensa? No. Yo entiendo que no. Yo también siento, y quizás la poca experiencia me lo ha dado, pero siento y he estado en otras investigaciones por delitos sexuales, y las víctimas, la verdad, que no son muy llanas a contar lo que les pasa. La gran mayoría, a veces equivocadamente, siente culpa. Claro, podría ser que estamos ante un caso distinto porque en realidad no hay una ley, ¿cierto?, que regule esto. Pero sí quiero señalar de que llama la atención que una víctima... ¿Usted se reunió con su colega, con Cintia Pérez? ¿Han hablado? No, para nada, para nada. Y la verdad que tampoco se vería bien que habláramos, creo yo. Nosotros lo que sí vamos a hacer es, una vez que la policía, que esperamos en fecha próxima, tome contacto conmigo o con el alcalde, lo que sí vamos a hacer, como digo, es prestar declaración. Vamos a pedir que se le tome declaración a todas las personas que estuvieron ahí. Vamos a ponernos a disposición, ¿cierto?, de la investigación, y por sobre todo, Jorge, nosotros, una vez que esta investigación se termine y que esperamos, ¿cierto?, que sea una decisión de no perseverar por parte de la Fiscalía, porque la verdad yo no sé qué antecedente podría dar fuerza. Tampoco tenemos cámaras en el lugar. No hay cámaras de seguridad en el lugar. Eso es lo que yo me he enterado, ¿cierto?, por la parte querellante, que lo ha dicho en medios de prensa, que solamente hay un sistema de alarma Verisur. Yo no he hablado con ningún testigo, ni con los dueños del local, y el alcalde, por instrucción mía, tampoco lo ha hecho. ¿Y si fuera un ataque político por qué parte vendría? ¿De qué sector? Lo desconozco, pero a veces, ¿cierto?, estas cosas vienen de todos lados, se invade de todas partes. Sí, ahora, Fernando,
Estamos con Fernando Castañeda, abogado defensor, ¿cierto?, del alcalde Quintero, Rolando Silva, por esta denuncia por abuso sexual. Bueno, Fernando, aquí ¿cuál es el procedimiento judicial ahora? Viene la declaración del alcalde. El alcalde no ha declarado. ¿Cuándo declara? No sabemos, y qué bueno que me dice eso, porque también escuché por ahí que la parte querellante señaló que ella no quería que esta investigación se desarrollara por la Policía de Investigaciones de Quintero, porque directamente dijo que acá podía haber una imagen, ¿cierto?, del alcalde, y que eso podría significar de que la investigación no fuera lo suficientemente transparente. Pero lo cierto es que todas las investigaciones por delitos sexuales se llevan a cabo por brigadas especializadas. Claro. En este caso, la brigada especializada es la Brigada de Delitos Sexuales, que está en Curauma. Por lo tanto, no sé si se quiere dejar como una suerte de duda al respecto en la comunidad, pero como te digo, ni el alcalde, ni yo, ni nadie hemos hablado con testigos, ni mucho menos, y estamos a disposición de ellos. Y respondiendo a tu pregunta, lo que viene ahora, ¿cierto?, es que se le tome declaración al alcalde. Por regla general, las policías casi siempre al último que le toman declaración es al imputado. Por lo tanto, nosotros nos imaginamos que si es que no se ha hecho, debería estar ya tomándole declaración. Entre más tiempo pasa, más en duda está la honestidad del alcalde. Claro, pero nosotros, ¿cierto?, como hemos conversado, esta cuestión tiene un nombre y un apellido que se llama debido proceso. A veces las policías, ¿cierto?, no pueden andar a la velocidad que uno quisiera, y hay una multiplicidad de investigaciones. La Brigada de Delitos Sexuales que está en Curauma tiene que conocer de investigaciones de delitos sexuales de buena parte de la región, y yo entiendo que seguirá su curso normal. La regla general es que dentro de un mes aproximadamente deberíamos de estar ya prestando declaración. Y si es que las diligencias que nosotros pensamos no se han hecho, las vamos a pedir. Para nosotros es fundamental que se le tome declaración. O sea, difícil para el alcalde y también para la víctima, porque en el fondo, de aquí a un mes más, el alcalde va a seguir siendo sospechoso, independiente de la presunción de inocencia. Claro, pero hay cosas como se dice por ahí, ¿cierto? Hay cosas que uno no puede manejar, y que desgraciadamente es así, y que tiene que ver con una exposición. Desgraciadamente, ¿cierto?, al alcalde se le ha expuesto públicamente como un culpable, ¿cierto? Se le ha tildado de abusador a los cuatro vientos, y es un hecho que ya ocurrió, y que si esto ocurre en una semana o 2 semanas más, la verdad es que nada podemos hacer. Y después de eso también viene una decisión que tiene que tomar el Ministerio Público, que seguramente lo va a consultar con la Fiscalía Regional, y ahí tenemos mucho más tiempo. Por lo tanto, nosotros desgraciadamente no tenemos nada que hacer a ese respecto. O sea, lo único que tenemos que hacer es aceptar que las investigaciones demoran, y está bien que a veces demoren, porque estas cosas tienen que depurarse y tienen que analizarse, ¿cierto?, con tranquilidad y con calma. Pero la tranquilidad que nosotros tenemos es la de la conciencia. O sea, el alcalde está totalmente consciente que él no ha incurrido en ningún delito. O sea, yo entiendo, ¿cierto?, que alguien pueda querer que esto, ¿cierto?, tenga los ribetes y tenga la repercusión que ha tenido, ¿cierto?, en medios de comunicación tan importantes, ¿cierto?, como el de ustedes, pero desgraciadamente eso no lo hace dejar de ser un hombre inocente. Totalmente, la presunción de inocencia tiene que estar totalmente ahí. Claro. Fernando, te agradezco muchísimo, ¿cierto?, este contacto, y lo teníamos que tener, digamos, porque como tuvimos justamente a la abogada de la víctima, queríamos tener al abogado del alcalde Quintero, y ojalá poder también en su futuro tener a Rolando. La mejor de la suerte, y esperar que la justicia haga su trabajo y podamos despejar las dudas sobre este caso, ya sea en favor del alcalde o también en favor de la víctima. Muchas gracias, Fernando. Sí. Y para finalizar, perdóname, Jorge, 20 segundos, nosotros vamos a, porque tenemos la certeza de que acá mi representado es absolutamente inocente, nosotros vamos a perseguir la responsabilidad contra todas las personas que resulten responsables de fraguar un delito que se llama denuncia calumniosa. Y esperemos, ¿cierto?, que contar con la publicidad de tu medio para que esto se conozca, ¿cierto?, si llega a la determinación de alguna responsabilidad. Por supuesto, vamos a seguir el caso porque nos interesa, ¿cierto? Porque también es preocupante, ¿cierto? No solamente la diferencia, imagínate, estamos hablando de una trabajadora de un local comercial contra la figura del alcalde, es un David y contra Goliat.
es bastante fuerte, ¿cierto? Pero también tenemos que entender la visión de ambas partes, y creo que hemos tratado muy responsablemente como medio de comunicación poner, como siempre intentamos hacerlo, las dos aristas de la información para que la misma gente saque sus conclusiones, y la que tiene que operar es justamente la justicia. Así que, Fernando, estaremos atentos. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Muy Fernando amable. Castañeda, Chao, chao. abogado defensor, justamente el alcalde de Quintero, Rolando Silva, por esta denuncia en su contra por abuso sexual. Nosotros seguimos, ¿cierto?, en Pura Noticia Matinal. Nos escuchas en la radio, nos ves en la televisión y por supuesto nos lees en la web. Son las noticias como a ti te gustan. 9 de la mañana con 10, 9 con 10 comerciales, y seguimos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. 9 de la mañana con 15 minutos, 9 con 15, el sol radiante entrando por nuestras ventanas, ¿cierto? Está precioso este Concón querido, ¿cierto? Acá en nuestros estudios que están ubicados en Bosque de Montemar, acá en Concón, tenemos un sol maravilloso, una temperatura agradable, ¿cierto? Para este día miércoles que tenemos, ¿cierto?, cadena nacional con el presidente José Antonio Kast. Como dijo Kast, la voy a romper. A partir de las 20 horas vamos a tener un react acá, ¿cierto?, en puranoticia.cl. Va Camila Arrate de 6 a 8 con el Pura Noticia PM. Entramos a las 20 horas nosotros a esperar justamente esta cadena nacional de José Antonio Kast, con analistas, ¿cierto?, con panelistas. Vamos a estar comentando qué se espera del presidente de su primera cadena nacional. Ojo, que los camioneros están esperando que el presidente diga algo sobre el alza de los combustibles que nuevamente se dará este jueves. 37, 38 pesos subirá la benzina, y afírmense los petroleros porque sube 63 pesos el diésel. Y fueron enfáticos los camioneros. Necesitamos un gesto ante la próxima alza. Vamos a ver. Oye, ya está con nosotros conectado Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Vamos a entrar de lleno a hablar de lo que está pasando justamente en nuestros colegios y liceos, pero aquí estamos antes con los titulares de esta mañana. Principales titulares para esta mañana: una tragedia se ha vivido en San Esteban, esto es justamente en el Aconcagua. Un adulto mayor falleció en un incendio en una vivienda durante la madrugada de este día miércoles. La emergencia estructural se produjo en el sector El Carrizo. En toda la información está en puranoticia.cl. 9 de la mañana con 16, 9 con 16 de este día miércoles 15 de abril. Apoderados denuncian ocultamiento de información tras graves amenazas en el colegio Nueva Era Siglo XXI de Curauma. Prácticamente tenemos denuncia de colegios de todas partes de nuestra región de Valparaíso, y es lo que queremos conversar justamente con el vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Desarrollo en breves instantes. 9 de la mañana con 17, 9 con 17. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Quilpué coordina acciones para fortalecer la seguridad en diferentes colegios. Se busca avanzar en medidas de resguardo para estudiantes, docentes y familias. Carabineros investiga una decena de amenazas de colegios, esta vez en la provincia de Petorca. Debido a esto, se organizó una mesa de trabajo entre las policías y el SLEP. Comité de Ministros dio luz verde al megaproyecto Maratué. La iniciativa, que contempla 14.000 viviendas nuevas, avanza pese a la fuerte resistencia del territorio de Puchuncaví. Hombre muere acribillado en su propio departamento en la comuna de La Calera. La víctima fue seguida por dos sujetos que le dispararon en reiteradas ocasiones. Al intentar refugiarse en su propio departamento, muere totalmente acribillado. Este hombre es el tercer homicidio en menos de 72 horas en la región de Valparaíso. Condenan acto de vandalismo contra la imagen de la Virgen Negra, esto es en Viña del Mar, entre Reñaca y Las Salinas. Autoridades apuntan a un conocido pastor evangélico. 9 con 18, esto es puranoticia.cl. Atención, que el caso Muñeca Bielorrusa llega a la región de Valparaíso. Anuncian una querella contra Gabriel Silver y el abogado Aldo Cornejo. Desde Codelco acusan delitos de soborno y lavado de activos.
Son las principales informaciones a esta hora de la mañana. Esto es Pura Noticia Matinal. Chile Vamos y Republicanos dan apoyo a plan de reconstrucción de José Antonio Kast. Líderes oficialistas valoraron la iniciativa de más de 40 puntos. Esta mañana el presidente está en Valparaíso y a las 20 horas a las 21 horas estará justamente en cadena nacional para darnos a conocer justamente esta famosa ley de 40 puntos. En breve estaremos con el infiltrado que tuvimos justamente ahí en el cónclave. 9 de la mañana con 19, 9 con 19. La ONG Sobrevivientes, cierto que agrupa a más de 1.000 damnificados en Viña del Mar, se tiró contra Poduje, porque el mismo ministro de Vivienda, Iván Poduje, prometió acabar con los famosos inhábiles. ¿Qué dicen los damnificados? Después de un mes, ni el ministro ni el equipo de trabajo cumplen. Ya pues, Poduje. 9 de la mañana con 20, 9 con 20, pescadores no descartan protestas por retiro de nueva ley de pesca. Estamos en estado de alerta, señalan los dirigentes desde Caleta Portales. Fracasa la sesión de comisión del Senado por la ausencia de la ministra Esther. Reunión clave abordaría la modernización en Carabineros. Como dijo el senador Rodolfo Carter, el gobierno se queda sin relato. Son las principales informaciones a esta hora de la mañana. Nos vamos con nuestro próximo invitado. Ya está en línea con nosotros Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mauricio, tal como comentábamos en titulares, tú lo hemos visto, lo estábamos compartiendo justo, ¿cierto?, viendo en pantalla, la gran cantidad de información que tenemos de lo que está pasando en colegios, en liceos, esta verdadera psicosis, esta verdadera bandada, ¿cierto?, de denuncias que hemos tenido en diferentes colegios, no solamente en nuestra región de Valparaíso, todo esto tras la tragedia vivida en Calama. ¿Cómo se interpreta, cierto?, ¿cómo se ve este punto? ¿Tenemos intervención en los colegios por parte de adultos que están motivando a estos niños? ¿Qué está pasando en los colegios? ¿Cuál es la visión, cierto, suya como vicedecano de la Facultad de Educación de esta prestigiosa universidad, la Universidad del Desarrollo? Yo creo que primero hay que distinguir que hay distintos tipos de violencia que ocurren al interior de los establecimientos escolares. Por una parte tenemos la violencia más conocida como el bullying o hoy día el ciberbullying, que se da en los establecimientos escolares como un tipo de violencia más clásica, por decirlo de alguna forma, pero por otro lado también tenemos una violencia que es más de tinte político, anarquista, que es lo que vemos en algunos liceos con la presencia de estos overoles blancos que atacan y destruyen la infraestructura escolar, y por otro lado tenemos casos de salud mental o enajenación mental, como el caso de Calama, y cada una de estos tipos de violencia se tienen que abordar de distinta manera. Creo que no hay una sola respuesta a este tipo de episodios, sino que más bien tenemos que ver cómo respondemos a cada una de estas, porque la violencia escolar, además de lo que acabo de decir, es contextual y responde a distintos factores que la motivan, y eso también tiene que ver con la respuesta que vamos a dar como sociedad. Interesante, estamos junto a Mauricio Bravo, vicedecano en la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, claro, tú colocas, acá hay distintos tipos de violencia. Nombraste la político anarquista, ¿cierto? Esto de los overoles blancos, pero también tenemos un problema grave de salud mental en nuestros jóvenes y, por qué no decirlo, también en nuestros docentes, ¿cierto? Que hay que ayudarlos. Y tenemos siempre este problema del bullying y el ciberbullying, ¿cierto? Bueno, ahora, el punto directo que hoy día, ¿cómo atacamos, por ejemplo, esta violencia político-anarquista? ¿Y cómo la defines tú? Porque nos llamó la atención ayer, la alcaldesa de Quilpué, acá en nuestro programa, toca este tema y nos dice, ojo, esto políticamente no lo veíamos antes. Aquí hay incidencia directamente, ¿puede haber incidencia de adultos en los jóvenes? Claro, yo creo que hay que investigar bien para saber qué es lo que realmente está ocurriendo. Hay antecedentes de que efectivamente adultos estarían influyendo en algunos escolares para participar de este tipo de desmanes dentro de los establecimientos escolares. Y años anteriores también hemos visto casos incluso de gente que no es de la comunidad escolar, ni siquiera son padres o apoderados, sino que son gente externa al colegio que tiene motivaciones políticas y que genera o promueve este tipo de violencia.
Ahora, exactamente, ahora cuando nosotros vemos, ahora, por ejemplo, el tema de los... ¿Cómo podemos detectar cuál debiese ser el camino que debiese tener la institución académica, los colegios, los liceos o las mismas policías para poder detectar justamente este trabajo que estarían haciendo adultos con los niños, porque en el fondo lo están utilizando, ¿cierto? Si uno piensa en esta política anarquista, uno dice, bueno, son los adultos. Algo decía también el alcalde de Providencia, ¿cierto? Que la detención de un par de chicos, ¿cierto? En Santiago, se presumía que uno de ellos habría dicho que podría recibir dinero. ¿Cómo controlamos esto? Bueno, para este tipo de violencia en particular, yo considero que el proyecto de escuelas protegidas que está promoviendo el gobierno actual va por el camino correcto, porque por una parte establece mecanismos más rápidos para poder instalar dispositivos tecnológicos como por ejemplo un detector de metal, o la revisión de mochila, o también la prohibición de usar cualquier instrumento que prohíba la identificación de las personas que están ingresando al establecimiento escolar. Entonces, específicamente para ese tipo de violencia, lo que nosotros necesitamos es tener mecanismos de prevención o de disuasión para que efectivamente no entren personas externas al colegio, escondidas bajo una capucha, y por otro lado, que también no entren con bombas molotov, por ejemplo, o algún tipo de artefacto que vaya a atacar a otra persona o a destruir la infraestructura del establecimiento escolar. Ahora, cuando hablamos de político anarquista, porque aquí y vamos al tema de la salud mental, porque a ver, ¿qué hemos encontrado en los colegios? En Santiago ha sido más violento el tema, sobre todo hemos visto los overoles, hemos visto, cierto, que entraron con aparato incendiario. Decimos que gracias a Dios, acá en la región de Valparaíso, hasta el minuto solamente llevamos amenaza. Pero lo que sucede en Calama, ¿qué es lo que empieza a estallar esta ola, como esta especie de psicosis, cierto, de denuncio? En Calama, la denuncia o la amenaza no se tomó en cuenta. Y como no se tomó en cuenta, pasó lo que pasó. Ahora, ¿qué pasa con las denuncias acá, localmente, cuando uno dice, pucha, tenemos que hacerle caso a la denuncia, tenemos que suspender las clases? ¿Le hace mal a una comunidad escolar justamente suspender las clases? ¿Cómo debiésemos tomarlo? Porque uno dice también como papá, pucha, y si no la tomamos en cuenta y justamente si pasa algo, ¿cómo enfrentar esas denuncias? ¿Cómo determinar si son falsas o no? Es duro el trabajo. No es tan fácil. Yo creo que vamos a tener que mantener mayor comunicación con otros países donde esto es mucho más frecuente y ya llevan un camino bastante más avanzado, con distintos mecanismos para prever efectivamente que esto ocurra. Ahora, lo que he estado leyendo y escuchando es que este tipo de violencias, que más bien se origina por una enfermedad mental grave de una persona, va dejando señales, no solamente amenazas en redes sociales o a través de algún medio, sino que también señales como por ejemplo aislamiento de sus compañeros, o bajas notas o baja asistencia a clases, por ejemplo, problemas de socialización con sus profesores. Entonces creo que hay varias cosas que van alertando de que esa persona tiene un problema de salud mental que tenemos que tratar de abordar. El problema que tenemos en Chile también es que hay una lista de espera, por decirlo de alguna manera, de horas de atención de salud mental, o sea, de psicólogos o psiquiatras. Entonces también nos vemos en esta disyuntiva de que algunos estudiantes requieren atención y que les va a costar encontrarla. Exacto, y se demora, claro, porque en el fondo en Calama, todo lo que tú acabas de describir muy bien, que eran los signos que uno podía ver justamente, se veía en Calama. Habían amenaza, este chico estaba un poco aislado, no tenía un buen rendimiento académico, o sea, era bastante obvio la señal, pero no fue detectado. Ahora, no fue detectado porque quizás el mismo establecimiento educacional no tenía las herramientas para detectarlo, o también porque no existen los medios para los mismos establecimientos educacionales poder detectar este punto. Hoy día, ¿quién debiese ocuparse de este trabajo directo? Porque además tenemos un tercer problema, que los colegios, sobre todo los municipales, ya no son municipales, ahora son de la SESLEP. Y entonces, claro, hoy día la responsabilidad, muchos municipios como que se lavan las manos y dicen, pucha, es que no es culpa nuestra. ¿Quién debiese asumir esta responsabilidad? ¿Es la Superintendencia de Educación, el mismo ministerio, el SESLEP? ¿Por dónde tiene que ir?
Yo creo que hay un trabajo colaborativo a nivel central, entre tres grandes ministerios: el Ministerio de Salud por una parte, el Ministerio de Educación, lógicamente, y el Ministerio de Desarrollo Social, porque los tres tienen que aportar desde distintas dimensiones: salud desde lo que es la salud mental, educación respecto de todo lo que tenga que ver con lo pedagógico y escolar, y desarrollo social con todos los dispositivos de ayuda social para estudiantes que son más vulnerables. Entonces, cuando uno logra un trabajo mancomunado entre estas tres grandes instituciones, podemos tener mecanismos que permitan identificar rápidamente o con mayor antelación un problema de salud mental que requiera ser abordado con prontitud. Entonces, primero yo diría que estos tres grandes ministerios. Y luego, a nivel ya más local, efectivamente el sostenedor, ya sea un municipio, un particular subvencionado o un SLEP, deberá estar en directa colaboración con la Seremi en particular de estos mismos tres ministerios para poder lograr esta articulación. Ahora, necesitamos también cruzar información. Hace poco veía la experiencia de otra municipalidad en Santiago que instaló una plataforma tecnológica en la cual van siguiendo al alumno tanto en su tema de salud como educación. Entonces van viendo, por ejemplo, si tienen asistencia a clases, si tiene bajas notas, etcétera, pero por otro lado también van viendo si asiste al CEFAM, si va al psicólogo, al psiquiatra o cualquier otra atención de salud, y esa información se tiene que cruzar entre el sector educativo y el sector de salud para poder anteponernos a casos como este. Que ese seguimiento, estamos con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, lo que tú has dicho y este ejemplo que pusiste de seguimiento es importantísimo, porque si hubiésemos tenido el seguimiento en el caso de Calama, lo hubiésemos detectado antes. Tú dijiste muy bien que dentro de esta estructura el trabajo tiene que ser, cierto, tripartito, entre salud, educación, cierto, y desarrollo social. Pero vamos a la realidad de un establecimiento educacional, un colegio subvencionado, un colegio particular, un colegio municipal o de SLEP, ¿cierto? Dentro de la estructura del colegio, ¿quién debiese dar este seguimiento? Porque también nos faltan profesionales. O sea, un profesor no puede dar el seguimiento. Un profesor tiene que educar, ¿cierto? Enseñar, preparar su clase. Están también los jefes de UTP que tienen otro funcionamiento. Están los rectores, los vicerrectores de un colegio que hacen otra función. ¿No nos falta una figura dentro de la estructura del colegio que justamente sea como una especie de águila, que esté vigilando y que dé seguimiento para poder detectar estas falencias dentro de nuestros niños y niñas? Bueno, hace poco se promulgó la nueva ley de convivencia escolar, la 21.809. Esta ley establece precisamente eso, establece que todos los colegios deben contar con la figura de un coordinador de convivencia escolar. Perfecto. Que tiene principalmente un rol preventivo. Esta ley está recién publicada, tienen los colegios 3 meses de plazo para poder adecuarse a la ley. O sea que de aquí a 3 meses aproximadamente todos los colegios en Chile debieran contar con la figura de un coordinador de convivencia escolar que va a tener un rol principalmente preventivo. Esta es una ley nueva, hay que esperar que pase un tiempo para poder evaluar si efectivamente esa era una buena solución, pero al menos vamos a contar con los colegios van a tener que contar con este nuevo perfil profesional. O sea, el coordinador de convivencia escolar es la persona que debiese tener justamente esta detección. Y las armas que debe contar, yo creo que tiene que ir trabajando justamente con un psicólogo. Ese es el trabajo que está ahí en conjunto con ellos. Bueno, Mauricio, claro, tenemos harta tarea en realidad. Ahora, ¿por qué crees tú que está pasando justamente este tipo de amenaza? ¿Es político-anarquística? ¿Es un tema político? ¿Está la introducción de la política que están ocupando a nuestros niños y niñas para generar una especie de caos dentro de los colegios? ¿O hay algo más? ¿O no solamente es el tema? Porque uno dice, está bien, los overoles blancos sí, puede ser político-anarquista, pero ¿qué motiva, por ejemplo, a una persona del colegio de Curauma a decir hay una bomba, va a haber un tiroteo? O del Colegio Nacional de Villa Alemana, ¿es una broma? ¿Cuál es la motivación que hay detrás? ¿Es política o nos pasa algo más? Bueno, mira, la verdad no lo sé, puede ser que haya también alguna motivación política en algunos sectores, pero por otro lado también he escuchado a algunos especialistas o psicólogos que hablan de este efecto de imitación, de que muchos niños u otros niños, digamos, quieren llamar la atención en su establecimiento escolar o simplemente quieren hacer una especie como, entre comillas, de travesura
y suspender y que se suspendan clases o no rendir la prueba ese día. Entonces la verdad es que este efecto de imitación que estamos viendo en muchos colegios donde aparecen amenazas puede responder en algunos casos tal vez a lo que dices tú, alguna intención política, en otros casos puede responder simplemente a una travesura de un niño que cree que es la manera de llamar la atención, ¿cierto? Para poder suspender clases y no rendir una prueba o Claro. enfrentarse a alguna evaluación. Exacto, buen punto. Sí, suspendamos la prueba, escribamos algo en el baño y suspendemos la prueba. Claro. Bueno, Mauricio, muchas Exactamente. gracias por este contacto. Es un tema que, claro, nos falta conocer, nos falta manejar y también esperamos también de la autoridad que exista una ocupación y se preocupe de este tema. Yo creo que es una muy buena medida este tema tripartito que dices tú, el tema de la salud, también el tema del Ministerio de Desarrollo Social y que todo, y con esta nueva figura de este coordinador de convivencia escolar, podríamos tener una estructura desde el mismo colegio que nos ayude a detectar justamente a que no exista un nuevo calama en nuestros colegios. Muchas gracias, Mauricio, por este contacto. Ya pues, que estés muy bien, cuídate. Chao, chao. Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Desarrollo junto a nosotros. Les quiero contar algo. Se nos cayó el infiltrado. Eso pasa porque lo nombro, ¿cierto? Entonces, como dijimos que íbamos a tener un infiltrado, que tuvimos en el cónclave, al infiltrado lo llamaron por teléfono, le dijeron, no podía hablar nada de lo que pasó anoche en el... Pero ¿saben qué? Tenemos otro infiltrado, porque teníamos dos. Así que vamos a ir a comerciales y les voy a contar todo lo que pasó durante la noche en el cónclave del Cerro Castillo y lo que se viene para esta noche a partir de las 21 horas con el presidente José Antonio Kast en su primera cadena nacional. José Antonio va ahora a la Esmeralda. Sí, no hay prensa. Atento ahí. Vamos, comerciales y seguimos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas Oye, me está llegando información aquí de nuestros auditores, ¿cierto? De lo que está pasando. Hay un taco en la rotonda de en la rotonda de Concón. Es grande. ¿Usted pasó por ahí, Ricardo, no? Había taco. Es un taco. Un taco enorme a esta hora de la mañana. 9 de la mañana con 41 minutos. ¿Qué pasó en el cónclave anoche? ¿Cierto? El presidente José Antonio Kast llegó a eso de las 19:40 en los autos negros, ¿cierto? Llegó acompañado con varias personas, ¿cierto? Venía también la vocera de gobierno, estaban los ministros, habían de diferentes diputados, nuestros infiltrados estaban justamente ahí, nos contaron detalles. Tuvieron 4 horas, pero no hablaron nada. En serio, no hubo nada relevante. Bueno, vamos a tener declaraciones de quienes estuvieron. ¿Qué dijo Andrea Valladares, la senadora y presidenta de Renovación Nacional? Tuvo también Arturo Esquella, presidente de Republicanos. Vamos a tener a Arturo Esquella, Andrea Valladares y Jorge Alessandri. Por ahora, revisamos titulares. Estos son los principales titulares a esta hora de la mañana en puranoticia.cl. Tragedia en San Esteban. Adulto mayor fallece en incendio en una vivienda. Emergencia estructural se produjo en el sector El Carrizo durante la madrugada este día miércoles. Apoderados denuncian ocultamiento de información tras graves amenazas. Esto en el Colegio Nueva Era Siglo XXI de Curauma. El hecho generó un verdadero escándalo en el Colegio Nueva Era de Curauma. Quilpué coordina acciones para fortalecer la seguridad en colegios. Se busca avanzar en medidas de resguardo para estudiantes, docentes y familia. Todo esto tras el mando de la alcaldesa Carolina Corti. Carabineros investiga una decena de amenazas en colegios de Petorca. Debido a esto se organizó una mesa de trabajo entre las policías y también el SLEP. Comité de Ministros dio luz verde al megaproyecto Maratue, esto es en Puchuncaví. Se esperan construir cerca de 14.000 viviendas. El proyecto avanza pese a la fuerte resistencia del territorio. Hombre muere acribillado en su departamento en La Calera. Víctima fue seguida por 2 sujetos que le dispararon en reiteradas ocasiones. Intentó refugiarse en su propio domicilio, pero muere completamente acribillado.
9 de la mañana con 44 minutos, 9 con 44, 16 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Condenan el acto de vandalismo contra la imagen de la Virgen Negra, esto en Viña del Mar. Autoridades apuntaron a un conocido pastor evangélico de la ciudad de Viña del Mar. Muñeca bielorrusa anuncian querella contra Gabriel Silver y el abogado Aldo Cornejo. Desde Codelco acusan delitos de soborno y lavado de activos. Chile Vamos y republicanos dan apoyo a plan de reconstrucción de José Antonio Kast. Líderes oficialistas valoraron la iniciativa de más de 40 puntos. Vamos a entrar en detalle con el cónclave que sucedió en el Palacio Castillo en Viña del Mar durante la noche de este martes. La ONG Sobreviviente se refiere a la promesa de Iván Poduje de acabar con los inhábiles. ¿Qué dicen los damnificados? Ni el ministro ni el equipo de trabajo cumplen. No cumple Poduje. Pescadores no descartan protestas por retiro de nueva ley de pesca. Atención, estamos en estado de alerta, señalaron los dirigentes desde la conocida Caleta Portales de Valparaíso. Fracasa sesión de comisión del Senado por ausencia de la ministra Steiner. Reunión clave abordaría la modernización en Carabineros. Son las principales informaciones a esta hora de la mañana. Tú nos escuchas en la radio, en el 102.5 FM, por supuesto, a través de toda nuestra audiencia en Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana, Limache, Olmué, Belloto Norte y Belloto Sur. También en el 102.5 FM en San Antonio, Cartagena, Algarrobo, Santo Domingo, Llolleo y por supuesto en el 96.1 para todos los Andes, Rinconada, Calle Larga, San Esteban, Curimón, Putaendo, Yayay, Catemo, San Felipe y por supuesto también toda nuestra audiencia en el 90.9 que es Papudo, Maitencillo, Zapallar, La Ligua, Cabildo, Petorca, Tongoy, Los Vilos y en el www.puranoticia.cl. Nos ves en la televisión, en nuestra señal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, en zapping.com, canal 177, en América Vivo, la aplicación internacional de Canal 13 y a través, por supuesto, también de nuestra página web www.puranoticia.cl. Somos el 360 de la información de la región de Valparaíso. ¿Qué pasó en el cónclave? Bueno, este día martes, el presidente de la República, José Antonio Kast, llega hasta el Cerro de Castillo, ¿cierto? A eso de las 19:30 horas, ¿cierto? Un poco minutos antes de las 20 horas, y se reúne con diferentes parlamentarios. No invitó a los senadores, porque bueno, algunos senadores son presidentes de partidos, como por ejemplo, estaba la presidenta del Senado, ¿cierto? Molina Núñez, estaba Andrea Valladares, también senadora y presidente de Renovación Nacional, y también estaba Arturo Esquella, por ejemplo, senador, también estaba Luciano Cruzcoque, también senador, y también presidente de Bópoli. Pero también habían varios parlamentarios. Llegaron, hubo una cena, ¿cierto? Estaba de cumpleaños la noche de este día martes el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, personaje clave, quien fue quien trató de explicar de qué va a consistir y en qué ha ido avanzando estas famosas 40 medidas, esta ley reconstrucción, esta ley Macedonia o Tutti Frutti, que la llamaban justamente la izquierda, de la cual se va a dar a conocer todos los puntos esta noche en cadena nacional el presidente de la República. Va a estar por puranoticia.cl, nuestro medio a partir de las 20 horas va a ser un especial de prensa, vamos a hacer un react, ¿cierto? Vamos a estar con Fernando Wilson, vamos a estar con Felipe Vergara, nuestros analistas, para poder en contexto qué esperamos, ¿cierto?, de este mensaje presidencial. A partir de las 20 horas en la radio y en la televisión vamos a estar, a las 9 de la noche vamos a estar con el mensaje presidencial en vivo. Y posterior a ello, esperamos tener un par de declaraciones, ¿cierto?, para saber qué efectivamente dice el presidente, para ahí ya ir contextualizando este primer proyecto de ley que va a ingresar el presidente de la República para ver la fuerza, justamente si tiene o no los votos del Congreso. ¿Qué dijo el presidente republicano, el senador por nuestra región de Valparaíso, Arturo Esquella, en este cónclave? Lo escuchamos. Escuchando atentamente las declaraciones de los distintos representantes de los partidos políticos que estamos detrás del presidente Kast, no puedo más que suscribir todo lo escuchado. Efectivamente fue una muy buena reunión con un espíritu de unidad muy profundo, no solo en el contexto del proyecto de ley que creo sin ninguna duda de ser lo más importante que se ha presentado durante los últimos 20 años en materia de reactivar la economía verdaderamente, hacer crecer la economía en Chile y en consecuencia
generar los empleos que Chile necesita, sino que también en un ánimo de poder sacar adelante el gobierno de emergencia. Hace mucho tiempo, me refiero, digamos, semanas, no hablábamos de cuáles son esos principales desafíos que estuvieron muy presentes en la conversación que tuvimos durante un año de comunicación en campaña con todos los chilenos. Y quiero decir abierta y claramente que cada uno de ellos, cada uno de esos compromisos, partiendo por reactivar la economía, están dentro del cronograma y los vamos a ir abordando en unidad, tal como lo vamos a hacer ahora con el proyecto de reactivación económica. Señor, estamos en vivo para Mega Noticias. Preguntarle por cuál fue el tono del presidente José Antonio Cast. Bueno, ahí tenemos las palabras justamente de Arturo Esquella, ¿cierto? Él dice algo muy cierto, ojo, ¿por qué? Porque hace mucho tiempo, dice, y después trata de rectificar y dice, bueno, hace semanas que no hablábamos los temas importantes que hablamos durante un año en campaña, y es verdad, po. Tiene razón el senador Esquella, ¿cierto? Porque justamente el tema seguridad, por ejemplo, que estuvo muy presente en toda la campaña del presidente José Antonio Cast, no ha sido tocado, no ha sido tema. Pero dígame usted, ¿cuál medida de seguridad ha tomado la ministra? Una. Nómbrenos una. Ninguna, ¿cierto? Bueno, escuchemos qué dice la presidenta de Renovación Nacional, senadora por el Maule, ¿cierto? Andrea Valladares. Bueno, fue una muy buena reunión, además de poder conversar con el ministro Quirós sobre este proyecto de reconstrucción y de reactivación, de desarrollo social y familiar. Nosotros en Renovación Nacional hoy día, la bancada de diputados había tomado la decisión de apoyar el proyecto para que salga de la mejor manera posible y también lo más rápido posible. Así que muy contentos de la reunión, creo que son muy buenas instancias, además que todos los diputados del sector más los partidos, los distintos representantes de los partidos, pudiéramos conversar con el presidente y con el resto. ¿Hubo algún anuncio nuevo en lo concreto? ¿Se mantuvo lo que ya conocen respecto al proyecto? La verdad que lo que hemos conocido hoy día, hemos podido conversar con un poco más de detalle, pero en la línea de reactivar la economía del país, traer inversión, que eso se traduzca en nuevos y buenos empleos y que obviamente las familias chilenas puedan tener un mejor vivir, el llegar a fin de mes con mayores certezas. Mañana vamos a conocer detalles con la cadena del presidente y luego se verá ya cuando ingrese el proyecto. ¿Sale más unidad a la ¿Se dan cuenta que hablan de la cadena del o el grupo presidente? de partidos del oficialismo? Hoy día creo que ha sido un buen día y que estamos obviamente todos comprometidos, tanto con el gobierno como con este proyecto en especial que necesitamos que salga lo más rápido posible para que Chile vuelva a caminar y desarrollarse como corresponde. Respuesta políticamente correcta, ¿cierto?, de Andrea Valladares, presidenta de Renovación Nacional, pero no entregó más detalles. ¿Por qué? Porque no se le entregó más detalles a los invitados. No hubo detalles específicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se están negociando todavía. Por eso es tan relevante e importante la cadena nacional que vaya a ser el presidente. Desconozco si la cadena presidencial va a estar pregrabada o en vivo, porque regularmente lo que se hace con las cadenas nacionales es que se pregraba antes, ¿cierto? Me da la impresión que en esta ocasión va a estar en vivo. ¿Por qué? Porque el presidente tiene agendado un evento a eso de las 19 horas, ¿cierto? En un evento minero que va a haber en Santiago. Entonces puede ser que de ahí se vaya directo a La Moneda. Es muy importante lo que va a pasar esta noche, así que ojo a la programación de punanoticia.cl. A partir de las 6 de la tarde vamos a estar en vivo con Camila Arrate en el Pura Noticia PM y a partir de las 20 horas con este react en vivo de las palabras del presidente. Escuchamos quién habló. Fue el presidente de la Cámara de Diputados, ¿cierto? Jorge Alessandri. Lo escuchamos. Primera comida del presidente Cast con los diputados oficialistas, con los presidentes de partidos políticos, una instancia de coordinación política, de mucho trabajo, de exposición de varios ministros y por supuesto también de exposición sobre el proyecto de reconstrucción y crecimiento para Chile. Para muchos de los que estamos en la Comisión de Hacienda son cosas que ya habíamos visto, son los puntos que ya se habían desarrollado, pero evidentemente más en detalle. Y fue una muy buena instancia para hacer preguntas, para plantear dudas. Lo que sí, nos vamos con la creencia total de que este proyecto reactiva la economía de Chile, reactiva el empleo, reactiva también el interés por la inversión minera, por la inversión pesquera, por la inversión inmobiliaria que tiene Chile un poco en el olvido. Nada muy nuevo. ¿Usted quedó conforme con los reparos que usted tenía? Que era proyectos de clase media, Claro, ¿hay algo nuevo? Todavía solamente se presentó el proyecto original del gobierno. Ningún cambio. Y evidentemente nosotros seguimos esperando que se puedan sumar más medidas concretas.
Esto debiera ingresar al Parlamento la próxima semana, por lo tanto hay unos días todavía. Mañana en cadena nacional el presidente de la República debiera también dar más detalles a la ciudadanía para que empecemos a comentar sobre algo real, sobre un texto. O sea, no hay medidas nuevas como las que pedía usted y el Partido de la Gente con respecto a la clase media. ¿No hay nada nuevo? ¿Se presentó algo distinto hoy? No hay nada nuevo todavía. Yo espero que todavía en estas horas que quedan, de aquí a la ¿cómo se dice?, a la cadena que va a dar el presidente Kast mañana o a la presentación del proyecto, todavía se puedan buscar nuevos impulsos. Ahora es un proyecto que total y completamente va dirigido a la clase media. No hay nadie que sufra más en un país cuando hay alto desempleo que la clase media, y no hay nadie que se vea más beneficiado cuando hay alto crecimiento económico que la clase media. Bueno, justamente tenemos las palabras ahí del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, ¿cierto?, post a este cónclave. Lo que dice el diputado Alessandri es muy importante, porque también es una de las cosas que pidió no solamente el Partido de la Gente, también lo pide Renovación Nacional y sobre todo el señor Chalper, ¿cierto?, que es una medida concreta para la clase media. Porque, a ver, de las medidas que hay concretas, está, por ejemplo, ¿puede servir el tema de eliminar el tema del IVA para la próxima vivienda? Sí, puede servir. También eliminar el tema de las contribuciones, sobre todo para los adultos mayores de su primera vivienda, también, perfecto. Pero no hay ninguna medida concreta a la clase media, ni una. Y eso es lo que se le pide al proyecto. Y se esperaba que anoche algo iba a dar, pero no hubo. Por eso es importante el anuncio que pueda hacer el presidente durante la noche de este día miércoles. Ahora, lo otro importante y no menor que llama muchísimo la atención, es que no hay un anuncio más allá del crecimiento económico que la rebaja de impuestos, que es lo más difícil. De hecho, es como la línea roja del proyecto, ¿cierto? Porque el gobierno dice, este proyecto, estas medidas nos van a ayudar a crecer en la medida que le bajemos los impuestos a los grandes empresarios. ¿Estarán los votos para eso? No sabemos. Ya, terminemos esta ronda con Luciano Cruzcoque, senador, ¿cierto?, y presidente también de Bópoli. Escuchamos lo que dijo el senador y presidente de Bópoli, Luciano Cruzcoque. De cuáles son los pilares del proyecto, que lo que pretende el proyecto es generar un gran movimiento de reactivación económica para ir en pos del empleo y del crecimiento económico. Es decir, pasar de un crecimiento mediocre como el que tenemos hoy de 2 a 4 y ojalá terminar con los cerca de 200.000 empleos estructurales que nosotros, desempleo que tenemos hoy día de manera estructural. Hoy día tenemos un desempleo del 8%, ir bajándolo hacia el 6%. Y para ello hay una serie de medidas, entre otras la que ustedes conocen, que es la rebaja del impuesto corporativo hacia el 23%, que no es ni más ni menos que el promedio de los países de la OECD, de los cuales somos parte, y que nosotros tenemos un impuesto 4 veces o 4 puntos superior. Y distintos elementos que van precisamente en tratar de que la ciudadanía, con este movimiento económico, note también que esos beneficios le están llegando. Pero dado que el país está en las condiciones en las que está hoy, necesitamos crear, o se necesita al menos este proyecto para poder crear las condiciones para que se genere ese crecimiento económico, ya haya más empleo, ya haya mejor capacidad para las personas para salir adelante. Ahí teníamos justamente las palabras del senador Luciano Cruzcoque, presidente también de Bópoli, en este cónclave oficialista en Cerro Castillo. A ver, le recordamos a nuestra audiencia, ¿cierto? 13 horas, hora de noticias con Ricardo Suárez en la televisión, en la radio. Ya viene la mañana de Pura Noticia con Ricardo Suárez a partir de las 10. A partir de las 5 de la tarde, conexión Pura Noticia con Antonia Benítez. A las 6 de la tarde tenemos el Pura Noticia PM y a las 20 horas nos vamos con este react, ¿cierto?, de José Antonio Kast y su primer discurso. A las 9 en vivo en toda nuestra plataforma el discurso del presidente, y después de eso se lo vamos a explicar qué es lo que quiso decir, dónde va, y esperamos anuncios importantes de la máxima autoridad de nuestro país. Un día clave, ¿cierto? El presidente está en Viña del Mar a esta hora de la mañana, se va a dirigir en breves minutos más, a eso de las 11 va a estar en Valparaíso, va a estar despidiendo, ¿cierto?, el viaje inaugural de la Esmeralda. No hay acceso a la prensa. Posterior de eso viaja directamente a Santiago el presidente de la República, donde va a ir a un encuentro minero, y posterior llega a La Moneda para entregar este discurso al país. Se lo contamos acá en puranoticia.cl. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Sigue en la radio, ya viene Ricardo Suárez. Esto es puranoticia.cl. Buenos días. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.